cada martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. Preguntarnos qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene amar. Buen mediodía, amigos, vecinos y público en general. ¿Cómo andás, Majo? Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, León? Muy buen mediodía para toda la audiencia. Muy bien, Adrián, ¿y tú? Bien, bien. Vamos a recordar el número para que se comuniquen los compañeros con nosotros. 091-42-1001, y bueno, y con el conjunto de las redes, ¿verdad? Exactamente, un número fácil, ¿no? Que también están participando la audiencia mandando mensajes para los, exactamente, los libros, ¿no? Para participar del sorteo. Justamente en el día de ayer se presentó el libro, un nuevo libro de Carlos Jaffe. Ajá. Sobre Rondi Arismendi, y vamos a hacer gestiones para que ese libro sea el próximo libro que buenísimo. vayamos a sortear. ¿Te acordás el título? Rondi Arismendi y el Partido Comunista. Se llama. Bien, qué bien. Esto es una primicia total porque salió de la editorial ayer. Sí, la verdad que es primicia de la primicia. Recién salidito del horno. Sin Saludar duda, a Carlitos sin duda. Jaffe con ese nuevo ¿Cómo no? libro también. Un muy buen trabajo, yo ya lo conocía porque Carlos lo compartió conmigo. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, muy lindo trabajo. Bueno, habrá que leerlo obligatoriamente. Sí. Eso, bueno, sería bueno que realmente lo pudiéramos sortear, ¿no? Ese libro y Sí, que Carlitos inclusive hace toda una investigación, ¿no? Exacto. Ahí también hay documentales y todo, hace toda una investigación de la época, así que puede ser un libro muy interesante. Muy buen trabajo, digo, además yo lo acompañé en el último tramo con la búsqueda de fotos y bueno, estuvimos conversando con Carlos y la verdad que un laburo de mucho tiempo, con mucha dedicación. Bien. Y muy buen trabajo, digo, así que ya se editó. Se va a empezar a vender en breve y bueno, las felicitaciones a Carlos por supuesto. Una nueva obra en su vastísima bibliografía. En su vasto quizá trabajo. pueda participar ese libro en la Feria del Libro a realizarse justamente allí en San Luis, ¿no? Que es Carlitos vive en Parque del Plata, así que Sí, bueno, capaz que un día de lo podemos tener acá. Y lo podemos tener acá. Le podemos exacto. invitar a Esto es lo que que nos se cuente. llama, A que nos cuente. Producción al aire. Exacto, producción al Sí. aire, pensar en voz alta. Bueno, Majo, presentás al bloque columna de hoy, a la columna. Que Bueno, siempre muy está, bien. esperada. Primero estamos esperando a Daniel, le vamos a dar la bienvenida ni llegue, si no, capaz que está un poquito complicado de tiempo. Pero bueno, como todos los martes, Exactamente. vamos a presentar la columna de León D'Amico, que no es la columna de León D'Amico, no le gusta que le digan la columna de León D'Amico. Es la columna temática del día de hoy que ya nos va a estar ilustrando como todos los martes. Bueno, adelante.
Bueno, volvemos. Contanos, León, ¿qué estábamos escuchando? Bueno, ya saludamos a la audiencia, así que no les vamos a desear muy buen mediodía para todos. Bueno, estábamos escuchando Revolution is My Name de la banda Pantera. No tiene absolutamente nada que ver la letra con el tema que vamos a hablar hoy, pero es un guiño desde el título. Es muy difícil a veces encontrar dentro del género musical que uno gusta escuchar música que esté muy cercana a los temas. Pero bueno, desde el título, un guiño a la columna de hoy, que va a ser sobre los 105 años de la Revolución de Octubre. Bien. Que se conmemoraron el día de ayer. Y ahí ya arrancamos con algo bastante raro, para el que no esté muy familiarizado con el tema, como que se conmemoran 105 años de la Revolución de Octubre el 7 de noviembre. Claro. Buena explicación. Claro, en realidad corresponde a una diferencia en el calendario que utilizaban en la Rusia zarista, que era el calendario juliano. Claro. A diferencia del resto del mundo que utilizaba el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hasta el día de hoy. Exacto. En el calendario juliano, la fecha de la revolución es el 25 de octubre, en el calendario nuestro es el 7 de noviembre, y fue una tradición de los partidos comunistas del mundo y del nuestro también, la celebración, los 7 de noviembre, de la primera revolución triunfante, la primera revolución socialista triunfante, y la primera que se decide construir el socialismo en un país, en ese caso en Rusia. Por lo tanto, nos parecía adecuado traer un pantallazo general de cómo fue el proceso que desemboca el 7 de noviembre de 1917 en la toma del poder por parte de los bolcheviques. Bien, según el historiador británico Eric Hobsbawm, lo tienen. En su libro Historia del siglo XX, la Revolución de Octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que se ha conocido en la historia moderna. Hobsbawm dice que la proyección de la Revolución rusa fue mucho más que la proyección que tuvo la Revolución Francesa. Claro. Que siempre se habla de la Revolución Francesa como algo que cambió el mundo, que realmente lo cambió, fue una revolución de corte burgués, pero el hecho de que la Revolución de Octubre superó los límites, o sea, fue más allá de la Revolución Francesa, está en el hecho de que la Revolución de Octubre lo que inició fue una serie de revoluciones a lo largo del mundo y extendido en el tiempo. Claro. Incluso hasta nuestros días, si bien la experiencia de la Revolución rusa y de la Unión Soviética después fue traicionada por los propios soviéticos, la idea que movió, o sea, que llevó a los bolcheviques a tomar el poder sigue vigente hasta el día de hoy, decía Hobsbawm en el 94, pero después en sus últimos libros reafirma la idea. O sea, en el 94 dice que las ideas que iniciaron la revolución en Rusia seguían vigentes a pesar del fracaso de la experiencia en el 94, o sea, recién había caído. Y después, en uno de sus últimos libros, de hace unos cuantos años atrás, dice que todavía esas ideas seguían vigentes. Siguen intactas. Sí. Y bueno, para poner un poco en contexto cómo se llega hasta ahí, estamos a fines del siglo XIX, en Europa, en la Europa occidental, los partidos socialistas y socialdemócratas ingresan en la legalidad, llamémosle de una manera, o sea, entran al escenario político europeo y empiezan a participar de las elecciones parlamentarias, sobre todo estas monarquías parlamentarias o repúblicas que permitían la pluralidad de partidos, y entre ellos los partidos socialistas y socialdemócratas europeos. Bien. Esto lo que lleva es que estos partidos, una vez que ingresan en el terreno, en el juego electoral, vayan paulatinamente alejándose de sus posiciones revolucionarias. Adoptando posturas reformistas. Es acá donde empiezan a tener mucha fuerza las ideas de Bernstein y otros pensadores de la socialdemocracia, donde plantean que la revolución va a llegar sin la necesidad de un enfrentamiento violento, o que el cambio del capitalismo al socialismo se va a dar, decía Bernstein, de una forma tan paulatina y tan natural, que va a ser como pasar la línea del Ecuador. Casi evolutiva, digamos. Claro, no te vas a dar cuenta porque va a ser algo tan natural y armonioso que cuando llegue
vas a darte cuenta, estamos en el socialismo y no sabemos muy bien cómo. Claro. Sin cambios violentos, por ejemplo, ¿no? Claro, sin la toma del poder, sin la destrucción del Estado burgués, sin la sustitución del aparato burocrático militar por otro, etcétera. Entonces, como un proceso sin confrontación. Evolucionista, Sin decías vos, claro. sí, sin confrontación. Y esta idea es la que va a tener como la hegemonía dentro de la Segunda Internacional. Claro. En este caso, esto no pasaba en Rusia, porque Rusia era de las últimas autocracias que quedaban en el mundo. No en el mundo, pero en realidad hay autocracias hasta el día de hoy, pero la autocracia zarista era algo como que había quedado del viejo mundo en la Europa de fines del siglo XIX. Ajá. Y en esta Rusia zarista estaba prohibido todo tipo de oposición política y particularmente la oposición política hacia la izquierda. Claro. Entonces, en el caso de Rusia, estas ideas de que el socialismo va a llegar de una manera paulatina y suavemente, no sé qué, no tenían mucha llegada en los revolucionarios rusos y en la gente que quería cambiar el sistema zarista por otro nuevo. Mucho fundamento, ¿verdad? Claro, en realidad la situación de Rusia era totalmente distinta a la de Alemania, a la de Francia, a la de Gran Bretaña. Uh-huh. Por lo tanto, esas ideas no estaban sobre la mesa y había más una deriva de anarquistas, socialistas, pero todos revolucionarios, claro, que planteaban el cambio de sistema de una manera radical. Y en esta cuestión, en este mismo momento, a principios del siglo XX, en 1905, en el medio de la guerra ruso-japonesa, se da una situación revolucionaria en Rusia que es brutalmente reprimida. 1905, ¿verdad? 1905, la película El acorazado Potemkin hace foco en esa revolución que fue brutalmente reprimida, pero cuando decimos brutalmente fueron masacrados los revolucionarios y la represión que se desata a partir de los sucesos del 5 va mucho más allá de lo que se conocía hasta ese momento. Entonces, ya podemos ver a partir del 5 que queda esta revolución que es derrotada, pero esas derrotas que auguran una gran victoria. Uh-huh. Aquello de fracasa una vez, fracasa dos veces, fracasa mejor, hasta que un día vas a triunfar. Ese intento revolucionario del 5 fue una muy dura derrota que auguraba una victoria de los revolucionarios en Rusia. En una experiencia colectiva, ¿no? Por supuesto. Claro. En el 14, ya todos más o menos sabemos, pero está ya la Gran Guerra. Ajá. La que después de la Segunda se conoció como la Primera Guerra Mundial. Claro. Después de la Segunda, porque si no hubiese existido la Segunda... Claro, no porque se sería la nombra, primera, sí. Claro. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial llevó a lo que se conoce como la traición de la Segunda Internacional. Esto ya lo hemos hablado en los primeros programas, porque además esta traición de la Segunda Internacional es la que genera la ruptura dentro de los partidos socialdemócratas y socialistas y que se empiezan a conformar los núcleos que van a ser los que después del 19 van a empezar a fundar los partidos comunistas. Bien. Entre ellos el viejo Partido Socialista, una vez que inicia la guerra, el partido, recuerdan que habíamos hablado que se dividían las posturas de los que estaban en contra de la guerra y los que estaban a favor de los partidos de la Segunda Internacional. Estos partidos lo que hacen, si bien habían tomado una definición de no apoyar el conflicto armado, o sea, de ir a la huelga y evitar con eso, o tratar de evitar que en los campos de batalla se mataran obreros, Uh-huh. franceses contra alemanes, pero obreros al fin, porque los burgueses no iban a ir a pelear esa guerra, en vez de hacer efectiva esa definición de ir a la huelga, terminan votando los créditos de guerra en los parlamentos. Ajá. ¿Cómo es eso, los créditos de guerra? Claro, los países cuando van a una guerra precisan votar en los parlamentos, o sea, los sistemas democráticos, los créditos de guerra, o sea, darle vía libre a los estados para que dispongan de dinero para armamento y, bueno, para la logística el conflicto. y demás. Sí. Uh-huh. Se preparen para el conflicto. Exactamente. Los partidos socialistas y socialdemócratas en su mayoría votan los créditos de guerra de sus propios países, uh-huh, pensando que, con el argumento que una vez ganada la guerra, del triunfo de la guerra iban a surgir beneficios para los obreros. Claro. Lo que terminó siendo, lo que realmente pasó fue que efectivamente lo que querían evitar con aquella medida de huelga se terminó convirtiendo en una realidad de se fueron a matar obreros con obreros, claro, en los campos de batalla. Porque los que murieron en la Primera Guerra Mundial fueron obreros. Los soldados eran obreros. Sí, sin duda. Sí, claro. Bueno, en este conflicto ingresa a último momento, o sea, como medio
haciéndole una especie de seguidismo a las potencias aliadas, Rusia. Sí. Que Rusia venía no solo con el intento revolucionario del 5, sino con un proceso de decadencia del imperio zarista que iba a pasos agigantados. Y cuando hablamos de decadencia, claro, a mí a veces me cuesta pensar qué tanto podemos transmitirle a la gente, a los oyentes, la situación real que se vivía en ese momento. En ese momento había hambre, o sea, la gente se moría por hambre, más del 80% de la población era analfabeta. Pero Rusia era de los países más atrasados desde el punto de vista de desarrollo industrial. Industrial, tenía el 8% de la producción rusa era industrial, el resto era agrícola. Claro. Y la gente realmente pasaba hambre. Sí, sí. O sea, los mayores reclamos de la gente era pan. Claro. Y sin embargo, frente a esa situación de una crisis brutal que tenía, de desmoronamiento del régimen, el zar Nicolás II decide ir a la guerra. Bien. Lo que le abre otro frente más, que es que la gente empieza a pedir paz. Claro. Porque si bien ya venían con una situación económica muy complicada, el sumarle los gastos que implica la guerra, el reclutamiento, ¿no? El reclutamiento forzoso lleva a que haya, si estaba complicado, va a haber mucho más complicaciones desde el punto de vista de la escasez, la carestía, etcétera, que lo que había antes. Esta guerra, o sea, la guerra, la Primera Guerra Mundial y la participación de Rusia, lo que hace es generar una situación revolucionaria, otra situación revolucionaria más en lo que iba quedando del Imperio zarista. Claro. Y la gente, como decíamos, ahora además de pan, era pan y paz. Y se empieza a dar una situación que desde el frente, los mismos soldados rusos se estaban empezando a negar a combatir. Claro. O sea, esto pasa en todas las guerras, que los soldados que son reclutados por la leva, o sea, los mandan, reclutamiento forzoso, hay está estudiado que hay un porcentaje que siempre se niega a combatir y hay que tener medidas coercitivas desde el punto de vista de los ejércitos. Porque se traslada también el hambre al propio frente de lucha, claro, ¿no? por supuesto. Claro. O sea, si la situación en tiempos de paz era complicada, imaginémonos en tiempos de guerra y en el frente de batalla donde se estaban matando, que era la primera guerra donde se industrializa la muerte, podemos llamarlo. O sea, es una guerra moderna donde la lógica de industrialización en la fábrica se lleva a la guerra y lo que se convierte es en una industria de muerte. En esta cuestión, en este momento, hacia el 17, la situación era insostenible. 1917, 1917 en Rusia. Y primero fue febrero. Bien. Que en realidad, para nuestro calendario, fue marzo. Un proceso revolucionario que no se hizo en un día ni en dos ni en tres, que sino viene que tuvo un periodo importante, ¿no? Desde fines del siglo XIX hasta el 17. Claro, y mismo en el 17 hay un desarrollo. Hay un desarrollo. No es que se toma el poder de un día para el otro. Exacto. O sea, no es que estaba todo lindo, todo muy bien y los bolcheviques el se 7 levantaron de y hicieron la revolución. bueno, vamos a tomar el Palacio de Invierno. Claro. Primero fue febrero, en realidad fue marzo, por esta cuestión de los calendarios. De los calendarios que explicaste. Y el 8 de marzo, ¿les dice algo? 8 de marzo, bueno, sí, me recuerda... Sí, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Exacto. Ese día, el 8 de marzo de 1917, las mujeres de Petrogrado salieron a manifestar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en esto el reclamo de paz, pan y trabajo. Bien. Paz, pan y trabajo, ¿no? A esta cuestión de esta marcha de las mujeres se le suma la huelga de la metalúrgica Putilov, que era la mayor metalúrgica de Rusia, y que tenía una cuestión fundamental, o sea, una importancia gravitante en el torno de que las metalúrgicas en un tiempo de guerra son utilizadas para la fabricación de pertrechos militares. Claro. Los trabajadores de esta metalúrgica se declaran en huelga, que desencadena una huelga general. El zar Nicolás II ordena la disolución y la represión de la manifestación, enviando a los que hasta ese momento eran sus más fieles... su guardia... Sí, a los cosacos. Pretoriana, ¿no? Sí, o sea, los más fieles de dentro del aparato represivo eran los cosacos, que el zar los manda, o sea, echa mano de ellos pensando que son los únicos que le van a dar bolilla en esto. Claro.
y se equivocó rotundamente porque los cosacos se niegan, en un principio dudan si reprimir o no, y después terminan sumándose a las manifestaciones en contra del zar. 4 días después, Nicolás II abdica y asume el gobierno de Rusia, un gobierno provisional. O sea, y estamos acá que la gente lo que pedía era paz. Sobre todo paz y trabajo. Sí, ¿no? pero sobre todo paz. Claro. Terminar con la guerra, salir de la guerra. Y el gobierno provisional en un primer momento como que asume de que van a salir de la guerra, pero sin embargo se mantienen en el conflicto. Esto, esto desde el punto de vista de las potencias aliadas que le pedían al gobierno provisional, o sea, le ofrecían apoyo, pero le pedían que se mantuviera en el frente porque tenían como el miedo de que los alemanes, de que Rusia firmara la paz con los alemanes unilateralmente. Claro. Por lo tanto, aquello de la primera promesa de paz, el primer reclamo de paz, no lo cumple. Bien. Esto lo que genera es que esta situación revolucionaria que inicia el 8 de marzo del 17 se extienda a las principales ciudades de Rusia y que el gobierno provisional ya no tenga ningún tipo de legitimidad y no se lo reconozca como gobierno y como autoridad. Bien. De hecho, cuando los patrones quieren poner orden dentro de las fábricas, los obreros los desconocen totalmente. Toman el poder, el control de las fábricas los propios obreros. En los frentes de batalla los soldados se negaban se negaban a seguir combatiendo. Seguían en el frente de la Primera Guerra Mundial, seguían combatiendo con Alemania. Todo este momento vuelven los revolucionarios que estaban exiliados, entre ellos Lenin, y el partido bolchevique, los bolcheviques, según Hobsbawm, el principal capital político que tenían los bolcheviques era su capacidad de identificar los problemas del pueblo ruso, identificar esos problemas y entender cuáles eran las necesidades y la comunicación que los bolcheviques tenían con el pueblo. Claro. Por ejemplo, y sin entrar en detalles, cuando los campesinos rusos pedían tierra, Lenin toma como una de las cuestiones para llevar adelante la revolución el reparto de la tierra entre los trabajadores. Claro. Algo que a priori no estaba dentro del programa de los bolcheviques. Pero sabe identificar cuáles son los reclamos y las necesidades del pueblo, y eso lo que genera es una comunión entre los bolcheviques y las grandes masas de obreros y campesinos de Rusia. Bien. Toda esta cuestión, este desplome del gobierno provisional lo que lleva es a como un vacío de poder y la toma del poder ahí, arañándolo con los dedos, y se da la discusión de qué hacer. ¿Tomamos el poder o no tomamos el poder? Ahí se da aquella famosa división entre los bolcheviques y los mencheviques. Lo que decían algunos, que lo que tenía que hacer, como Rusia era un país atrasado con características feudales, lo que tenía que hacer era venir una revolución burguesa, industrializar el país, y después el desarrollo del proletariado industrial iba a generar las condiciones para hacer una revolución socialista, como lo planteaba Marx. Bien. Recordemos que Marx y Engels nunca teorizaban que la revolución iba a venir de aquellos países con un gran desarrollo industrial. Claro, con un gran desarrollo del proletariado industrial. Nunca se le hubiesen imaginado que en un país tan atrasado como Rusia podía darse una situación de esta. Lo que planteaba Lenin es que si no tomamos el poder ahora, no vamos a hacer nunca la revolución en Rusia. Claro. Y efectivamente lo que termina pasando es que los bolcheviques el 7 de noviembre toman el Palacio de Invierno y ocupan el poder, dice Hobsbawm, porque no hubo prácticamente... Ocupan el poder. Claro. Hobsbawm dice que hubo más heridos en la filmación de la película Octubre de Eisenstein, en el 27, hubo más heridos en la filmación de la película que en la toma del Palacio de Invierno, porque ya la situación, la resistencia que podía ofrecer el gobierno provisional era nula, porque no tenía apoyo de nadie. O sea, los bolcheviques controlaban las principales ciudades, los principales centros de trabajo, y tenían una gran influencia dentro del propio ejército. Claro. Lo cual conspiró desde una buena óptica para que para que la toma del poder fuera prácticamente sin derramamiento de sangre. Y bueno, y estaba toda la cuestión de uno de los grandes problemas, y ya con esto vamos a ir terminando, que se planteaban los revolucionarios rusos es: tomamos el poder y cómo lo mantenemos.
El antecedente inmediato era la Comuna de París, que duró 2 meses y 10 días, en 1871. Y fue una revolución que se limitó a los límites de París y que fue brutalmente reprimida y fueron masacrados los revolucionarios parisinos. Uh-huh. Esa cuestión, la sombra de la Comuna de París estaba sobre la cabeza de los revolucionarios rusos. Claro. Sin embargo, se pudieron mantener. Y no solo mantener a una reacción de los leales al zar o las derechas o lo que fuera, sino que una vez culminada la Primera Guerra Mundial, recordemos que los bolcheviques firman la paz con Alemania, incluso perdiendo gran parte de su territorio, pero aquel reclamo de paz fue lo primero que hicieron los bolcheviques, fue firmar la paz incluso perdiendo territorios estratégicos, ¿no? Había que asegurar la paz. Había que asegurar la paz, eso era principal, había que asegurar la paz, traer el ejército de vuelta a casa y empezar a construir el socialismo. Claro. Una vez terminado el conflicto y en esta cuestión de mantener el poder frente a las reacciones que pudiera haber en la propia Rusia, una vez terminado la Primera Guerra Mundial, 13 países de Europa y Estados Unidos, uh-huh, junto a los llamados rusos blancos, que eran rusos sobre todo vinculados a la nobleza o a la alta burguesía, invaden Rusia, lo que se conoce como la Guerra Civil. Claro. Que nuevamente se le llama Guerra Civil a una guerra en la que participan 13 potencias. Claro. Con la misma característica que hablábamos de la Guerra de España, ¿no? Claro. Sí. O sea, hay una guerra civil porque hay rusos contra rusos. Claro. Pero tiene el apoyo de 13 potencias, que lo que tratan de hacer es liquidar la revolución en su cuna, o sea, cortarle la cabeza, y acá vemos cómo seguimos, pero de ninguna manera los comunistas van a tomar el poder. Al estilo del zar, como ya había mostrado el zar que hacía. Esta guerra civil, o sea que lo que se proponía los bolcheviques era firmar la paz y empezar a construir el socialismo, repartir las tierras, generar mejores condiciones de vida para los obreros. Esta guerra, llamada guerra civil, costó 8 millones de muertos. Impresionante, ¿no? O sea, se da desde el 18 hasta el 22 y 8 millones de muertos. Y la gran mayoría de estos muertos no fueron en bajas en el frente de batalla, sino que fueron muertos por hambre. Se calcula que unos 5 millones de rusos murieron por hambre, y a la ya frágil economía rusa quedó completamente destruida. Y sin embargo, y a pesar de todo esto, el Ejército Rojo, el recién creado Ejército Rojo, resiste y vence. No solo a las 13 potencias. A las 13 potencias y a los rusos blancos. Claro. Pero no solo por una cuestión de convencimiento, que sin duda lo estaban, y por su capacidad combativa, sino que también, y es importante esto nombrarlo como para ir terminando, ya el martes que viene vamos a seguir con este tema, viendo algunos temas no tan conocidos. Buenísimo. Gran parte de el triunfo de los bolcheviques se da porque muchos soldados europeos se negaban a combatir a los revolucionarios. Claro. Porque los soldados eran obreros. Habíamos dicho que los que se mataron en la Primera Guerra Mundial eran obreros, y estos obreros que en su rol de soldados invadiendo Rusia se negaban en muchos casos a combatir a sus hermanos de clase. Y bueno, y finalmente la guerra termina en el 22. Para culminar, que ya se fue bastante extensa esta columna, hay una anécdota, ¿se acuerdan de Francisco Pintos? Sí, sí. El historiador uruguayo que estuvo en el Internacional. Cuenta su familia, o sea, los que lo conocieron, como una anécdota que él contaba, que cuando fue a Rusia, fue en el 22, o sea, terminado la guerra. Apenas terminada la guerra, va al séptimo Congreso del Internacional, no, al cuarto Congreso del Internacional, y que era tanto el hambre que como algo, como un agasajo que le dieron a los delegados al Internacional, era un terrón de azúcar como postre. Y eso era todo un lujo en la Rusia revolucionaria, culminado la guerra. Una buena medida, ¿no? La verdad que muy, muy interesante. Y nos quedamos con ganas de más. Vamos el martes que viene a ver algunos aspectos de los primeros años de la Revolución que son poco conocidos y muy interesantes. Bien. Y que vienen a cuento muchos temas que estamos debatiendo en el presente. Muchas gracias, Leo. Bueno, un placer como siempre. Como siempre, creo que la audiencia quedó muy contenta también, así que esperemos que así sea. Vamos a recordar que este es el programa número 80, programa redondito. Redondito. Y recordemos de vuelta nuestro número de teléfono para que se comuniquen con nosotros.
092-41-1001. Y ¿sí? Dale. No, saludar también a Voces del Interior, que este jueves está cumpliendo un añito. Y saludamos a Fede Lima, que sin él Gracias, la cuestión Fede. ya el Fede nos hace gestos de adhesión. Así que nos vamos a la pausa, Fede, si vos querés. Sueños vienen, pueblos. Bueno, volvemos. Tenemos algunas noticias para pasar. Hay algunas noticias que, como siempre, le estamos acercando a la audiencia. Dale. En este caso, la Junta Departamental de Montevideo tiene el agrado de invitar a todos a la inauguración de la muestra de fotografía y objetos del colectivo Memoria en Libertad. Al cumplirse 33 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, el evento se realizará el día martes 8 de noviembre a las 16 horas en la Sala de Exposiciones General Liber Seregni, Junta Departamental de Montevideo. Queda allí en 25 de mayo. Bien, muy bien. Tenemos un ciclo que se abre ahora, que se llama Ideas para otro modelo económico, donde exponen Mauricio de Rosa, magíster en políticas públicas y desarrollo, candidato a doctor en economía, y Estefanía Galván, doctora en economía. Modera el compañero Federico Penino, economista, director de planificación y ejecución presupuestal de la Intendencia. Esto es bien novedoso, esto se va a realizar el jueves 17 de noviembre a las 18 horas, esperemos que sea en el local Fidel, que está en Mercedes y G, y organiza la Comisión Nacional de Programa del Partido Comunista del Uruguay. Muy bien, saludamos esa actividad también. Vamos a un ciclo de seminarios de ciencia, tecnología e innovación, se titula ciclo de seminarios que pretende ser una contribución al diálogo entre los diversos actores, pero también una herramienta eficaz en el desarrollo de acciones conjuntas que fortalezcan el intercambio y la comunicación adecuada de las diversas políticas e iniciativas, haciendo foco principalmente en el desarrollo sostenible. Buenísimo. Esto se realizará, el programa lo tenemos por acá, a las 18 horas es la apertura. Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Edila Sofía Espillar, y presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Edila Patricia Cayón. Bien, ¿qué día es? Sí, ¿Recordanos? hoy, sí, disculpen, miércoles 9 de noviembre a las 18 horas, sala de sesión, 25 de mayo también allí en la Junta. Espléndido. Estamos desarrollando ahora la 44 Feria Internacional del Libro acá en Montevideo y se va a presentar cómo sobrevive la militancia partidaria, el Frente Amplio de Uruguay. Edición de Túnel invita a la presentación de este libro. Y estará en la presentación la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, Claudio Invernici y Natalia Ubal. Esto se va a realizar el domingo 13 de noviembre a las 19 horas en la Sala Azul del edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Ahí en 18 de julio 1360. Sí, muy linda la Feria del Libro, convoco a todos que la vayan a ver, hay muchas propuestas, está muy lindo eso de las actividades que se realizan en el marco del Día del Libro, así que nada, convocar a todos. Y bueno, es un lindo paseo, vale la pena. Es un lindo paseo. Hay materiales accesibles, novedosos, sí, también hay un espacio de cuidado para niñas y niños. Hay un espacio de cuidado que hay que destacar porque eso fue una iniciativa en esta feria en particular y que gestionó obviamente la Intendencia de Montevideo, haciendo acuerdo a que la gente puede ir a visitar la feria, que es patrimonio de todos, pudiendo tener un lugar agradable para sus niños. Y ver los libros que hay con mucho tiempo. Si te parece, vamos al invitado, porque lo tenemos ya presente por acá. Totalmente. Bueno, presentalo. ¿Querés? Bueno, muy bien. Acá tenemos en el programa de hoy, porque estábamos diciendo, es director de Descentralización de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Coco Rivero. Buenos días. Buenos mediodías. Buenos mediodías. Muchas gracias por la invitación a charlar un rato y a conversar de descentralización y de cultura. Nosotros muy contentos. La última vez que estuviste, ¿te acordás que te llevaste todo el programa hablando de cultura? Sí. Que fue lo que yo te hice una convocatoria que tenés que ir para el jueves también. El jueves, ya estamos cerca. Nosotros queríamos hablar de descentralización y vos te hiciste un desarrollo muy interesante, muy sentido. La verdad que fue una cosa muy conmovedora y conceptualmente conmovedora. Bueno, pero ahora queremos saber un poco en qué andás.
y que anda en realidad tu secretaría vinculado a los temas de centralización y bueno, que vos destaques lo que entiendas que hoy es relevante. A ver, trabajar en la Secretaría de Descentralización Cultural se pone relevante todos los días. Ujú. En esta nueva realidad política que venimos teniendo hace más de un par de años, es aún muchísimo más compleja, porque ha habido un vaciamiento enorme de las políticas sociales que había en territorio. A nivel nacional. A nivel nacional. Claro. Pero Montevideo, que es digamos, particular, la órbita donde nosotros estamos, es infinitamente más visible. Ujú. Entonces, la historia de trabajo en territorio que venía desarrollando esta Secretaría, que además fue fuertemente impulsora de la creación del CRECE y del SACUDE, Claro. del SACUDE en Casaballe y del CRECE en Flor de Maroñas. Cuando nadie creía. Cuando nadie creía el trabajo de mucha gente, primero de los vecinos con la necesidad formada a través de años y años de militancia en lo social, Organizada, en lo cultural, ¿no? Organizada, que eso es lo que permite Claro. que el trabajo de descentralización tenga un sentido. Y la continuidad también. Y la ¿no? continuidad a lo largo del tiempo. El tema es que este vaciamiento de las políticas sociales ha dejado realmente un agujero enorme. Ujú. Si a eso además le sumamos los graves problemas económicos que en los territorios donde trabajamos, Claro. sobre todo en la periferia de Montevideo, se notan y son cada vez más agudos. Eso hace que el trabajo en general que veníamos desarrollando en la Secretaría ha tenido un viraje. A ver. La descentralización claramente ha cambiado, hay un recambio. Primero, en las políticas, cada 5 años hay un cambio de viraje, un pequeño o a veces más grande, en las políticas de la Intendencia Municipal. Ujú. Es claro que hay un viraje en esta nueva gestión, Claro. hay un acento fuerte de tratar de reconstruir algunas cosas desde la centralidad. Por otro lado, se ha ido construyendo otras centralidades, los municipios, Claro. que llamamos descentralización, pero que se van construyendo como en nodos fuertes de centralidad, que también tienen sus particularidades. En esa realidad, hoy los gestores de esquinas, que tienen un trabajo desde hace 17 años Exacto. en territorio, también se encuentran ante realidades nuevas. Ujú. Claro. Por ejemplo, hay un cansancio, justo recién escuchaba la presentación de este libro sobre las militancias. Ajá. La militancia claramente ha ido cambiando. Claro. Antes nosotros teníamos, cuando digo antes, hablo de mi generación. No digas el año, no No digas digo- el año. no, 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 No no digas la decir- mía tampoco. Yo tampoco, pero nosotros fuimos criados en una forma de militancia donde había que estar en todos lados Claro. y a todas las horas. Arrancabas a las 8 y terminabas a las 11 de la noche. Estar presencial. ¿No? Pero además Presente. estar en todas las reuniones, ¿no? Había como una cosa que eso también repercutía en el ámbito familiar. Hoy ha habido un cambio y eso implica que ese tipo de militancia hoy es diferente. Si a eso le sumamos que muchas de las construcciones culturales que hay en territorio están sobre los hombros, en general, de mujeres militantes que ya están arriba de los 60, estamos hablando de que hay un desgaste natural producto de la edad que hace, y además de desgaste de que caiga siempre, digamos, en la misma barra de mujeres, Sí. en los mismos sucesos, y que ahora hay menos apoyo desde el Estado Claro. para que esas realidades se produzcan. Antes tenías un entramado y una convicción por todos lados, hablo hasta desde las TOCAF, Ajá. que generaban un entramado social en territorio que permitía, era un espacio de referencia. Además de la plata que llegaba por otros ámbitos, desde el MIDES, desde el gobierno central, desde la intendencia, Otras partidas, desde los ¿no? municipios. Ujú. O sea, lo económico como decidor también de una realidad política, en este caso, la descentralización. Entonces nos encontramos ante tratar de entender este nuevo panorama, Claro. ver el cambio, apostar también a un cambio generacional y transversal, no A ver. solo, digo, ¿Cómo sería eso? Uno de los... Interinstitucional. No, transversal a Transversal. nivel de gente, Ajá. A nivel de bien. territorio. a nivel de A nivel- territorio. Organizaciones de trabajo territorio nuestro, y el estamos trabajo, ahí está. tratando de convocar a que se generen espacios sociales de vínculo transgeneracional. Ajá. Porque entendemos que necesitamos un recambio. Eso implica también una apertura a un cambio en la forma de la militancia. Y las expresiones, ¿no? Y en las Claro. formas en que se expresa la lucha, que Claro. es totalmente diferente a la que nosotros fuimos creciendo
en el siglo XX. Sí, sí. Hoy Que no es pasar la posta, sino aflojar un poco a los que están recargados en el tema de la militancia. Ya no es pasar la posta, sino Incorporar. debatir. Es Debatir e debatir. incorporar. Hay Claro. Nosotros, y esta es una de las cosas que tratamos de insistir todo el tiempo con nuestros gestores y en territorio a la hora también de pararnos a debatir. No implica callar nuestra voz en nuestra opinión, ni implica callar la voz del otro. Claro. Implica que las voces estén y se debatan. Se Y a escuchen. veces en el debate Hay diferencias. hay diferencias, y a veces en los debates, cuando colectivizás debates, hay ideas que son mayoritarias. Claro. A veces no hay ideas mayoritarias y está dividido, y esa división hay que empezar a entenderla como parte de la nueva realidad para sumar y no dividir. Claro. Nosotros estamos en tiempos de que necesitamos sumar y multiplicar más que dividir y restar. Entonces, Sí, sí. en territorio eso es fundamental para fortalecer. Si fuera una red de fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, vieron que antes de cada partido... Lo sabemos. Lo saben, ¿no? Los jueces de línea, me gusta mucho la metáfora deportiva, los jueces de línea van y tocan las redes, para ver si las redes están con la atención necesaria para que no suceda ninguna Filtración de pelota. filtración de pelota y que pueda aparecer ahora con las cámaras que hay, ya es Claro. más una cuestión Claro. de, Parece de- que sí, de pero- uso social en el deporte. Pero ¿a qué me refiero con esta red? Las redes en las que estaba sostenida la gente están hiperlaxas. Claro. Entonces nosotros hoy estamos trabajando con los municipios, con las comisiones de barrio, que todavía siguen, pero siguen sostenidas en 4, 5, 10 personas, tratando de fortalecerlas para que esos nudos sean fuertes y las redes, los agujeros por donde pasa no siga cayéndose gente. Claro. Se sigue cayendo gente de ese mapa. Nosotros debemos fortalecer las redes para que sea de verdad una red que sostenga, como un equilibrista cuando cae de la cuerda floja. No estamos teniendo eso. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando con la barra de gestores de esquinas, a través de los talleres, a través del trabajo de cogestión, del trabajo con los municipios, con las comisiones culturales, con los vecinos, tratando de fortalecer eso. Es un trabajo muy difícil, porque es fundamentalmente político, esencialmente social, y pasa fundamentalmente por la cultura. Entonces, ese entramado, ese trío, esas palabras, política, cultura y lo social, son como un mantra que en esta gestión de la Secretaría insistimos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos que si no fortalecemos eso, no tiene perspectiva. Claro. Y a nosotros nos encantaría poder patear el bochín, tirar el bochín desde nuestro lugar, desde que nos toca ahora, unos años más para adelante, que esta pequeña mirada de nariz que son estos 5 años. Yo no quiero mirarme de la punta de la nariz, quiero mirar un poco hacia adelante, con un pequeño grado de vanidad, sí, porque si uno piensa mucho más adelante de sí mismo, nada, intenta trascender, hay un grado de vanidad de tratar de dejar algo, pero también con la posibilidad de que en ese acto de vanidad también sea desgollado, como debe ser por otros, que generen una tesis diferente a la que estamos planteando. Claro. Yo quería hacerte, Adrián, Dale, si me dale, dale. permitís, Sí, sí, en claro. eso de cuando hablamos de centralidad, ¿no? La palabra, ¿qué significa detrás? Para que la audiencia también, para los que de repente no saben qué es la descentralización, Exacto. y qué es la prioridad, es decir, ¿cuál es la prioridad en esa descentralización? Bien, la descentralización es un diálogo, igual que la centralización es la otra cara de esa moneda, donde hay un diálogo entre lo que sucede en una aparente centralidad, en este caso lo que sería la Intendencia de Montevideo, y lo que sucede en territorio. El proceso de descentralización intenta dotar de poder de decisión, de armas, de herramientas de decisión, que se vayan gestionando en el propio territorio para tomar las decisiones sobre el futuro de lo que se quiere realizar, ya sea cultural, social, deportivo, etcétera, 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 etcétera. Ese vínculo es profundamente dialéctico, porque mucho de la descentralización, y ahí es donde tenemos todo el tiempo el gran conflicto, todo lo que tiene que ver con descentralización, o la mayoría de las cosas que suceden en los municipios, que antes eran los centros comunales zonales, Claro. depende de la economía que surge de esta centralidad que es la intendencia. Entonces, ¿cómo batallamos esto? Es atractivo porque es un debate político todo el tiempo, que hay que tenerlo con altura, con intensidad y basándonos en nuestra historia, que es la que nos lleva hacia ahí. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Hay cuestiones en las que estamos absolutamente vinculados, la centralidad
y la descentralización. Llamo los municipios, Claro. Ajá. los consejos vecinales, los consejos de cultura. Ellos tienen todo el derecho y el deber de realizar eventos y de construir su centralidad en donde están. Por ejemplo, el municipio Exacto. A tiene que construir su centralidad, que está dialogada con otra centralidad que tiene que ver con un partido que gana las elecciones. Acá es mucho más complejo, porque acá tenés todos los representantes sociales, políticos, culturales. O sea, acá hay una complejidad infinitamente más grande y más rica. A veces se confunde desconcentración, o sea, Claro. la centralidad mandando cosas Para hacer en el territorio. para hacer en territorio. Y otra cosa es que el territorio cree su propia historia. Nosotros, siendo una secretaría en la centralidad, todo el tiempo abonamos este otro territorio de la descentralización, que hace que este espacio sea otro nuevo centro que genera radiación, se genera círculos concéntricos y vínculos con otros espacios que también se transforman en centralidad, pero a la vez son descentralizados. No sé si se entendió. Exactamente. Es muy complejo. Es complejo. Es Procesos muy de complejo. diálogo. No, y- es ¿no? proceso de diálogo, Proceso de diálogo. sistemático. Y cada Proceso de territorio también tiene su participación. impronta, ¿no? Claro. Cada territorio sus particularidades, Con su particularidad. y sus problemas políticos, culturales, sociales a descubrir, a desentramar. Entonces, hay por parte de nuestro trabajo de la Secretaría un trabajo muy, muy fuerte, muy en territorio, donde este director siempre tiene la sensación de que estamos 15 pasos atrás, por poner un número Generoso. También la intendencia, generoso. Yo siento que estamos mucho más lejos, porque de verdad estamos lejos. también la intendencia cumpliendo un rol que no lo está haciendo el Estado en Exacto. muchas de las cosas en cuanto al presupuesto también. digo, Exacto, quizás, ¿no? y que a veces, esto que te decía, que a veces un espacio de descentralización cultural termina el trabajo de los gestores, el trabajo de este director, teniendo un fuerte acento social. Claro. Entonces, Claro. si vos tu rol tiene que ver con la descentralización cultural y empezás a desarrollar tareas que tienen que ver con lo social, hay una parte de tu objetivo que no estás pudiendo cumplir. Es bárbaro lo que haces, uno se siente feliz al final del día, pero a la vez también siente que está dando demasiados pasos hacia atrás en aquello que debería... Que tenía como cometido. que si tiene vos- como cometido. Claro. Pero también, por otro lado, es un debate político. Si yo estoy viendo que se arman en los centros culturales, como pasó en muchos de los centros culturales con los que trabaja la Secretaría, se han creado ollas populares. Claro. Bueno, ese es un trabajo para desarrollar a través de lo social en territorio, en lo cultural. Es una oportunidad de instalar otros debates. Pero lo cierto es que lo que está diciendo el barrio es, el barrio va a cuidar al barrio. Vamos a dar platos de comida en qué puede estar esquinas. Claro. Capaz que no es nuestra tarea colaborar con la tarea de recolección de alimentos, pero sí para fortalecer a esa comisión, para darle herramientas de gestión, para darle herramientas para cruzar lo cultural con ese momento particular de la gente en la cola de la olla. Entonces, bueno, generamos como otras formas de arribar Al territorio. al territorio y a los objetivos. Beckett justo hoy hablaba, el compañero León hablaba de fracasa una vez, fracasa mejor, una frase de Beckett. Ahora asumo una frase de Bertolt Brecht que decía: la distancia entre un punto y otro siempre es la más larga. Siempre es malo, eso es cierto. Entonces, bueno, estamos trabajando con esa idea, ¿no? Que entre este punto y este tenemos que hacer el recorrido más largo. Vos decías esto y a mí me surgía la idea de preguntarte, hoy se habla de la categoría o concepto de transversalidad, ¿no? Que parece como tal, cuando uno lo piensa y cada vez que lo empezás a madurar el concepto, parece que fuera lineal. En realidad te iba a preguntar, tu secretaría, como un componente de todo el programa de desarrollo de la Intendencia de Montevideo en el territorio, articula, coordina, trabaja, junta programas, acuerda,
también con otros sectores, con otros planes, con otros programas de la misma intendencia, Exacto. actuando en forma simultánea en el territorio para solucionar necesidades, ¿no? Exacto. Acá habían estado compañeros, otros compañeros de la intendencia, cuando nosotros pensamos el plan más verde, ¿no? Sí. Como consigna general que plantea la intendenta, tiene un abordaje en el territorio. Entonces, cuando decimos territorio, lo complejo y lo que debemos entender, ¿no? Bueno, en concreto, para no irme por las ramas, en concreto, ¿cómo trabajan ustedes con otras secretarías también de la intendencia en necesidades y problemas concretos, ¿no?, que tienen ahora? Bien. Como siempre es un trabajo, es tan grande la intendencia, Uh-huh. que como siempre es un verdadero problema cuando vos tenés tus objetivos y tus cometidos, Claro. cómo trabajás, y a veces en ese cometido no te perdés de los cometidos específicos tuyos. Exacto. En ese sentido hay una línea muy clara por parte de esta nueva gestión de la intendencia de transversalizar, Uh-huh. de trabajar juntos, Claro. de discutir mucho. Entonces hay una parte que es realmente increíble, que para mí ha sido, capaz que porque por mi oficio, siempre trabajás transversal, cuando trabajás en teatro, cuando Y lo te iba a decir, aclará trabajás de dónde. en una murga, Claro. o sea, cuando trabajás en un espectáculo de ópera, no hay vuelta, es transversal. Estás Sí, trabajando con gente y la gente por suerte no piensa igual. Entonces, ahí tenés que generar una comunidad de pensamiento y liderar una comunidad de pensamiento para ir hacia un lugar que es, en principio, una certeza en la niebla, ¿no? Claro. Es como brumosa, vamos para allá, y de pronto, entre todas las lecturas, aparece algo de luz. Eso siento que estamos encontrando ahora en nuestro primer año de gestión sin COVID. 5 exacto. Está Yo- bien, por referencia. Es bueno resaltar eso. No es menor recordar que nosotros desde diciembre del 2020 20. hasta septiembre del 2021 Ujú. estuvimos con COVID y la intendencia estaba trabajando virtual, con alguna gente en territorio. De hecho, nuestros compañeros y compañeras siguieron trabajando en territorio, no así los talleristas que trabajaron de manera virtual. La gente también encerrada, recién ahora, sobre todo muchos de los sectores de población mayor están animándose a salir. claro. O sea, entonces, ese dato ha complejizado en algunos casos el trabajo de lo transversal. Pero naturalmente empezás a ver tus aliados en territorio, donde podemos multiplicar eso que hablábamos, ¿no? Uh-huh. En sociales, toda la parte de juventud, de diversidad. Estamos trabajando muy apretadamente con la gente en los territorios, en los municipios también, con la gente de sociales en los municipios. Bueno, ni que hablar con el área de descentralización que dirige Fede Graña, que es como... Nada, es como nuestro tío. Claro. ¿No? Nosotros tenemos a Mamá Bobaldía, que es nuestro, y al tío Fede Graña. Claro, son como nuestros dos aliados Pilares para debatir esto. Entonces, con todo lo que se genera, nosotros estamos en el plan ABC, cultura, deporte en territorio, o sea, con la gente de deportes. Hemos empezado a generar aliados naturales, orgánicos, para poder generar nuestra llegada a territorio con más círculos concéntricos, porque sería muy pequeño, y creo que también le pasa lo mismo a las otras áreas, que también solos son muchísimo más pequeños. Ahora, si empezás a colectivizar, es mucho más interesante. El tema es siempre, y eso lo discutimos mucho en la Secretaría, cómo colectivizar el disenso. El disenso. Cómo colectivizar las diferencias. Y gestionarlas, ¿no? Porque nosotros tenemos un objetivo que es claro, y ese objetivo es claro para cualquiera que venga. Después habrá modalidades, claramente la modalidad de este servidor como director es totalmente diferente a la que tenía Alba Antunes. Claro. Eso no quiere decir que nuestro objetivo sea el mismo. La modalidad cambia, pero cambiaría si viniera otra persona, si fuera otro. Vos lo decías hoy, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo colectivizamos eso que además está muy en primer plano en este momento de la sociedad? Tal vez en el siglo pasado era otra la realidad. Hoy hay un desequilibrio precario sistemático entre lo individual y el sentido de lo colectivo. Y eso hay que construirlo para esta nueva realidad social, que además va más allá de lo que uno crea o de lo que uno piense, es. Claro. Entonces, cuanto más uno afine la puntería en eso,
creo que mejor funcionan las cosas. Y bueno, eso lo entiendo como un evento político muy fuerte de nuestra contemporaneidad y me interesa mucho trabajarlo como director, porque además, cierro, porque ya es como la hora, ¿no? Qué prolijo nuestro igual invitado. Te íbamos ¿no? a decir que tenías que hacer un cierre de redondeando. perspectiva. Esto Puede ser interesante el lo oficio individual y lo colectivo. Me traiciona el oficio, ¿viste? Tiempo, ritmo. Sí. Que en cada momento, que en cada territorio es absolutamente diferente. Una cosa es hablar de esto en el municipio A, con la historia que tiene ese municipio, y otra cosa es hablar de esto en el municipio F, y otra cosa es hablar en el municipio B. O sea, cada realidad en esto que estamos hablando es diferente. Y eso, para mí, vuelto después de algunos años de no hacer política, a nivel de gestión y política, es toda una maravilla poder lo estoy aprendiendo y disfrutando mucho de tener que estar alerta sistemáticamente para poder dialogar con territorio. Se te nota en el relato. Sí, te íbamos a comentar eso. ¿Sí? La pasión y las Sí, ganas la con que pasión y las contar las ganas. cosas. Me quedo en casa, sí. Disfrutable. No, inclusive disfrutable. con un rol fundamental ahora de las organizaciones sociales, Totalmente. paliando justamente la situación, no solo de la pandemia, Exacto. sino ahora, bueno, de los